sonido que te envuelve desde Termas de Río Hondo. Transmite frecuencia modulada Rex 102.5. Tu frecuencia 102.5. Tu radio. No dispare, respete las señales de tránsito. Usted maneja un arma, conduzca a la defensiva. Sí, vamos. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? En este momento, informes del cielo con el pastor Héctor Ricardo Solé. Sean bienvenidos. Declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya. Aleluya. Vamos a aplaudir. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante, que así dice la palabra de Dios. En gran manera me gocé, bueno, estas son palabras del apóstol Pablo, ¿no? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que recibo y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, qué difícil que está este nombre, Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios y Padre de nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué linda esta palabra y esta experiencia del apóstol Pablo, que nos hace mirar y nos hace ver que no siempre puede venir para suplir de nuestras necesidades de todas las iglesias o de todas las personas o de todos los hermanos en la fe, para suplir aquellas necesidades que se pueden plantear por causa del ministerio. Porque el apóstol Pablo no estaba sufriendo esto porque no trabajaba, él trabajaba, él cosía carpas, él donde iba y había estas carpas para coser, era su oficio, ¿no es cierto? Así que él trabajaba, tenía como para ganarse lo mínimo y necesario para vivir, porque después gran tiempo de su tiempo libre lo dedicaba a la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
pero a veces no podía siempre trabajar, porque por causas de la obra, a veces tenía que ir para un lado, para otro lado, para otra ciudad, para otro pueblo, en fin. Tenía que andar recorriendo grandes distancias, ¿no? Y a veces no le daba el tiempo, o en ese lugar no había carpas, no había para trabajar en su oficio, y a veces había abundancia y a veces había escasez. Pero como él dice, a todo estoy acostumbrado, por causa de la obra de Dios, no por causa de que yo no trabajo o no por causa de que yo no hago nada. Al fin y al cabo trabajo para Dios, y Dios, que es un buen patrón, nunca me paga de una manera en que yo no pase una necesidad para aprender alguna cosa. Porque las necesidades que paso, no las paso como cualquier persona las puede pasar, sino que en la transformación y los cambios que Dios hace en la vida de cada uno de sus ministros, ya sea misionero como era Pablo o no lo sea, Dios está transformando nuestras vidas, está procesando nuestras vidas. Y a veces un poco de falta de escasez nos hace que nuestra fe crezca, nuestra fe en el Señor crezca, sabiendo que estamos aquí y estamos pasando este momento por causa de la obra de Dios. No por razones personales, ni por hacer negocios, en fin, por nuestra tarea personal que todos hacemos. Pero también el apóstol Pablo nos deja ver aquí que su fe no está basada en lo que la iglesia le pueda proveer o lo que le pueda proveer a alguna persona, sino que Dios lo ha capacitado y lo ha preparado para pasar todos los momentos. Cuando hay abundancia, gloria a Dios, y cuando no la hay, gloria a Dios también. Pero aquí lo que también podemos aprender, que es maravilloso, es como esta iglesia, ¿no?, de los filipenses, sí estaba deseosa de ayudar al apóstol Pablo en sus necesidades, pero no tenía oportunidad de hacerlo. Pero ahora se había dado la oportunidad y ellos estaban ayudándolo a Pablo en esta necesidad que le estaba pasando por causa de la obra de Dios. Y fue la única iglesia que aportó, ¿no es cierto?, para ayudar al apóstol. Pero el apóstol les quiere hacer entender esta enseñanza que es tremenda. Él dice, yo no busco dádivas para mí mismo. No ando diciendo, hermanos, demen. Bueno, si alguien me diga, gloria a Dios. Pero no anda tratando de sacarle la plata del bolsillo a las personas, a sus hermanos en la fe. Si alguno provee, gloria a Dios, y si no provee, gloria a Dios también. No se va a enojar el apóstol con las otras iglesias que no aportaron para su necesidad. Pero el apóstol Pablo lo que quiere que tanto en aquella persona como en nosotros quede impregnada esta enseñanza. Esto que ustedes dan, filipenses, para el siervo de Dios que trabaja todo el tiempo completo para el Señor, a mí me sirve, pero a ustedes les sirve más, porque Dios recompensará a ustedes por esta buena disposición de bendecir a alguien que trabaja en la obra y tiene necesidad. Yo, dijo el apóstol Pablo, a todo estoy acostumbrado, así que si me falta, y bueno, que me falte, ¿qué va a hacer? Así que yo le doy gracias, dice el apóstol Pablo, por esta buena voluntad de ustedes, pero esta buena voluntad de ustedes sirve para ustedes mismos, porque Dios les va a bendecir a ustedes por esta buena obra que están haciendo para alguien que sirve a Dios. Dice así el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. ¿Ve? Ahí hay frutos de verdaderos cristianos. No sé si esta iglesia
de Filipos sería una iglesia rica o una iglesia pobre o humilde, porque hay iglesias que son de gente humilde. Hasta su templo es humilde porque no tiene mucho dinero para hacer un templo lujoso, o donde se muestra, a veces hay templos que muestran más el orgullo de aquel pastor o aquella persona que dirige aquel culto que otra cosa, ¿no? A veces se ve el orgullo en esas tantas decoraciones que le hacen a la iglesia, cuando mucha plata de esas decoraciones que hacen podrían usarla para poner una radio cristiana o para hacer alguna cosa que redunde para la predicación del evangelio. Bueno, no sé si esta gente sería humilde, sería una iglesia humilde o no, pero hacían un esfuerzo para bendecirlo al apóstol. Y esto es fruto de verdadero cristianismo. El cristiano es una persona dadivosa cuando se trata para la obra de Dios. Él no cierra su puño, no cierra su mano, él da. Y da con abundancia porque es para la obra de Dios. Y esto redunda para nuestro beneficio, porque estamos dando fruto de verdadero cristianismo o de verdaderos cristianos. Que Dios le bendiga. No se sienta solo, no se sienta abandonado. Aprenda la lección que Dios le quiere dar. Cuando hay, gloria a Dios. Y cuando no hay, gloria a Dios también. Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Subiremos un escalón más en la fe en el Señor cuando nos falta. Porque cuando tenemos suficiente o un poco de más, parece que la fe nuestra se duerme. Pero cuando hay faltante, nuestra fe se agiganta. Subimos un escalón más en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos rescató y nos tomó como sus hijos, y como buen Padre suplirá todas nuestras necesidades. Y cuando nosotros ayudamos a suplir las necesidades de otro, ahí estaremos mostrándole a Dios que tenemos frutos de verdadero cristianismo.